De pie, por favor, en nombre de Dios de la Patria, se abre la sesión. Estamos convocados para la orden del día, examinar el concepto de crimen organizado contenido en el numeral número 1 del artículo 5 del proyecto de ley que crea el subsistema de inteligencia económica y establece otras medidas para la prevención y alerta de actividades que tengan relación con el crimen organizado, boletín 15.975-25. Quiero saludar a los invitados, el señor Ministro de Justicia y Derechos Humanos, señor Jaime Gajardo y su equipo. Bienvenido, ministro. Del Ministerio de Hacienda, don Mario Marcel nos dio la excusa ayer, tengo entendido que viene en camino. El subsecretario del Interior, don Luis Cordero. Bienvenido, ministro, o sea, subsecretario. O ministro, casi ministro. Inspectore. Y del Ministerio Público se excusó el ministro, el fiscal nacional y particularmente a Macarena Lobos, creo que es la primera comparecencia como ministra también, Macarena. Un gusto tenerla acá y más aún en su calidad de ministra. Académico don Héctor Hernández se excusó, pero nos hizo llegar informaciones, bueno que lo tengamos a disposición porque fue el académico con quien nos pusimos de acuerdo para efectos de poder tener el correlato del tipo penal, y a don Carlos Pavés Tolosa, director de LUAOF, un gusto saludarlo. Si he omitido a alguien, a Ignacio Castillo también, ahí está del Ministerio, bienvenido. La cuenta, señor secretario. Ya. Gracias, señor presidente. Bienvenidas, señores ministros, subsecretarios, señoras y señores senadores. La cuenta. Se han recibido las siguientes comunicaciones de la secretaria adjunta de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, señora Gabriela Pacheco Arias, en relación con la supervisión del cumplimiento de la sentencia del caso Urrutia-Labró versus Chile y el estado de tramitación del proyecto de ley que deroga el numeral cuarto del artículo 323 del Código Orgánico de Tribunales sobre prohibiciones de los jueces. Esa es una iniciativa que fue iniciada en moción de los honorables senadores señores Pedro Araya, Alfonso de Urresti, Francisco Buenchumilla y los ex senadores señores Álvaro Elizalde y Alejandro Guillé. Ese proyecto fue presentado porque la Corte Interamericana dictó una sentencia llamando la atención al Estado de Chile por lo que dispone el numeral 4 del artículo 323. Hubo un juez que fue en su oportunidad sancionado por esa disposición. Le voy a pedir al abogado ayudante que lea la norma para que ustedes se acuerden de esto. Muy bien, muchas gracias. El artículo 323 del Código Orgánico de Tribunales señala lo siguiente. Se prohíbe a los funcionarios judiciales, número 4, publicar, sin autorización del presidente de la Corte Suprema, escritos en defensa de su conducta oficial o atacar en cualquier forma la de otros jueces o magistrados. En el caso de que se produjeran antecedentes para creer que los jueces infringen las disposiciones contenidas en los números 2 y 3 de este artículo, deberá la Corte de Apelaciones adoptar las medidas que creyere convenientes para mantener la absoluta prescindencia de la autoridad judicial en las luchas electorales. Bien, ese artículo fue objetado ante la Corte Interamericana. La Corte dictó un fallo correspondiente y para dar cumplimiento a ese fallo era necesaria una modificación legal y los senadores que ya mencioné lo presentaron. Presidente, senadores, es un proyecto de artículo único. Obviamente habría que escuchar primero a la Corte Suprema porque es una derogación de una disposición, pero estaría conforme a lo que resolvió la Corte Interamericana. Cuando usted lo disponga, se puede tratar tanto en general como en particular. Eso respecto a lo primero. Y en segundo lugar, en la cuenta figura una comunicación de una persona particular, abogado, que plantea, se llama don Franco Esteban Alegría Sepúlveda, mediante la cual solicita modificar el orden de los incisos del artículo 38 de la ley 18.216, que establece penas, que indica como pena sustitutiva las penas privativas o restrictivas de libertad. Adjunta un documento para fundamentar su petición. Esto ha sido llevado a tribunales, la Corte Suprema le dio la razón respecto de la eliminación de antecedentes, ¿ya? Y han habido distintos criterios entre la judicatura y el Servicio de Registro Civil. Ahora, como es una cuestión de carácter jurídico que corresponde también a un organismo que depende del Ministerio de Justicia, la Secretaría sugiere
a lo mejor enviar un oficio al Ministerio de Justicia para ver si efectivamente este problema subsiste o fue solucionado. No sé si ustedes y se amerita realmente hacer la modificación correspondiente. ¿Podemos poner la reforma constitucional también? Gracias, secretario. Se ofrece la palabra sobre la cuenta y particularmente sobre el segundo punto, si les parece, hagamos un oficio al Ministerio de Justicia de parte de la Comisión para efectos de que nos señale el alcance y la implicancia de aquella situación. Y respecto a lo primero, yo lo dejaría principalmente a la próxima presidenta de la comisión para efectos de no hacer una tabla antes de tiempo, y sin perjuicio de eso revisémoslos también, distribuir a nuestros equipos para revisar los antecedentes. Si no hay más puntos sobre la palabra sobre la tabla, entraríamos a la orden del día, señor secretario. Bueno, como ya anunció el presidente de la comisión, la Sala del Senado, en sesión celebrada el 11 de marzo del año en curso, y a propósito del estudio del proyecto de ley que crea el subsistema de inteligencia económica y establece otras medidas para la prevención y alerta de actividades que viven relación con el crimen organizado, solicitó a esta comisión que emitiera un informe complementario, que debe recaer en el número 1 del artículo 5. La Secretaría ha preparado un texto comparado para que ustedes puedan examinar dónde está planteada la controversia. El texto comparado tiene 4 columnas. La primera de ellas contiene, está en sus carpetas, la legislación vigente, que en particular lo que interesa aquí es el artículo 1 de la Ley 19.913, que crea la Unidad de Análisis Financiero y modifica diversas disposiciones en materia de lavado y blanqueo de activos. Ese artículo 1, en su inciso 1, define y configura el campo de acción esencial de esta Unidad de Análisis Financiero, la UAF. El proyecto al cual yo he hecho referencia, el boletín 15.975, y que estaba examinando la sala, propone en el numeral 1 del artículo 5 de dicho proyecto una definición nueva que paso a leer. Presidente, estoy leyendo en la segunda columna. Dice, artículo 1, créase la Unidad de Análisis Financiero, UAF, con el objeto de prevenir e impedir la utilización del sistema financiero y de otros de la actividad económica para la comisión de algunos de los delitos descritos en los artículos 27. Actualmente ya se hace mención al artículo 27 en la legislación vigente, y aquí empieza lo nuevo. O 28 de esta ley, los delitos vinculados al crimen organizado, y en el artículo 8 de la ley 18.314. Para estos efectos se entenderá como crimen organizado el conjunto de actividades que llevan a cabo estructuras organizacionales que actúan con el propósito de cometer delitos y lucrar. Entonces, lo novedoso, digamos, en este precepto es la referencia también al artículo 28 de esta ley, la referencia a la ley de conductas terroristas y la incorporación de una definición de lo que ha de entenderse por crimen organizado. Ya en el debate en la sala se detectó que la referencia a la ley 18.314 era inadecuada, y esto tiene una explicación práctica. La ley había sido tramitada antes de que saliera publicada en el diario oficial la nueva ley, y por lo tanto era una cuestión que hay que corregir ya en esta comisión, y eso debiera ser de fácil referencia. Entiende la Secretaría que, salvo mejor comprensión de ustedes, que debiera ser el artículo 10 de la nueva Ley de Conductas Terroristas, que es la Ley 21.732. Ahora, si ustedes se fijan en esta definición, aparte de hacer esa corrección formal, aparece la referencia a los delitos vinculados al crimen organizado. Esa referencia al crimen organizado tiene un fundamento ya tanto constitucional como legal. En varias disposiciones que se han aprobado se han ido incorporando esa expresión.
Solo por mencionarles una, el artículo 86 bis de la Constitución, a propósito de la Fiscalía Supraterritorial, especializada, dice, en crimen organizado. Y así, en otras disposiciones de nuestra legislación, se han ido incorporando disposiciones en las que también la expresión crimen organizado aparece. Se estuvo analizando si había una definición legal de crimen organizado y la Secretaría no detectó ninguna definición de orden legal, a pesar de que la expresión ya estaba reconocida. Teniendo a la vista las instrucciones del señor presidente en cuanto a invitar al profesor don Héctor Hernández, y también la Secretaría activó el mecanismo de colaboración que nos presta la Biblioteca del Congreso Nacional, se pidieron antecedentes para conocer la opinión del profesor y de la biblioteca. Les vamos a repartir el documento elaborado por la biblioteca a continuación. Secretario, si nos pueden tener a la vista la 21.732, la ley antiterrorista. Está aquí en la última columna. Sí, pero me gustaría tener completa. el texto Ya. completo. Muy bien. Y hago una prevención desde ya. Y lo he dicho y que tiene que quedar en la historia. Los errores cometidos por una mala decisión de parte de quienes llevaban adelante la tramitación de la ley de terrorista, que se sustrajo de la discusión de la Comisión de Constitución, tanto en la etapa del articulado como principalmente en la mixta, nos lleva a una discusión que esta comisión no abordó la ley antiterrorista, siendo quizás la ley penal más relevante. Y se decidió políticamente llevarlo a la Comisión de Seguridad Pública. Al menos como presidente de esta Comisión de Constitución, yo voy a hacer valer nuestras prerrogativas y la seriedad en la discusión. Y creo que eso fue poco riguroso. Lo dije en la sala y lo repito ahora. Se lo dije ayer, ministro Marcel. Los errores, los atajos en materia legislativa, principalmente penal, tienen consecuencias. Como presidente seré riguroso en hacer una buena legislación que ayude a combatir el crimen organizado, que ayude a buscar la ruta del dinero, pero no que sea una norma con falta de rigurosidad en el tratamiento. Y al sustraer esa discusión que hicimos el punto de la comisión de la ley antiterrorista, privó a esta comisión, a sus integrantes, a su secretaría y al conjunto de legisladores que creo que tratamos de aportar acá, independiente de nuestras visiones políticas, que muchas veces son muy divergentes, pero hay un estándar en esa discusión y por eso, al menos yo esa ley no la vi en la comisión, solo la vimos en sala. Y con objeciones y con votos en contra, principalmente de tipos abiertos o lobos solitarios u otras figuras que creo que no fueron discutidas como correspondía. Quiero dejar eso a la vista y al menos por eso le pido, secretario, que me pueda al menos facilitar a mí el texto de la ley, la 21.732, para que iluminemos la discusión con todos los antecedentes y no con una visión reducida, como hoy día estamos viendo en la discusión. Luz, por favor. Sí. Presidente, muy breve. Presidente, yo comparto en el fondo lo que usted acaba de señalar, solamente un punto de corrección. Sí la vimos en Constitución rápidamente después de la pelea que hicimos en la sala, pero tuvimos una jornada larga, un día en Santiago que efectivamente usted no estaba fuera del país, pero sí pasó por esta comisión. Yo eso lo quiero dejar claro. No la pudimos ver probablemente con la profundidad y como debió haber sido siempre que la viéramos desde sus inicios, pero sí tuvo un paso por esta comisión. Solo también para hacer el punto. Un efímero paso y simbólico, fugaz. Yo al menos recuerdo en los últimos 30 años de haber sido la ley más importante en puntos de divergencia de discusión. Y nunca imaginé que esa ley en la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento del Senado iba a ser visto en una sesión. Al menos yo lo digo con todas sus letras y se lo he dicho al ministro y se lo voy a repetir en sala y no me voy a cansar de decirlo, fue un error. Fue un error. Y eso es lo que estamos en cierta medida viendo acá. Querido presidente, es que yo efectivamente no fue tan fugaz. Fue una sesión de la mañana hasta bien tarde en la noche
y el que usted no haya estado no significa que el resto de los integrantes no lo vimos con la mayor profundidad que pudimos. Acojo sus correcciones, senadora. Lo digo por la técnica legislativa, no por la profundidad o lo que se vio. Una ley de esa naturaleza, al menos nosotros la planificamos y le consta que habíamos planificado incluso la invitación de distintos actores para hacer un debate en profundidad, en contraste, en oposición. Pero las cosas son como son y tarde o temprano las cosas vuelven a su cauce. Claudia. Sí, Paco. presidente, no, solo ya que está haciendo contexto para la historia de la ley, yo solo quiero recordar, en todo caso, que esa doble jornada en un mismo día que hubo que hacer en Santiago, además fue gatillada por eventos tremendamente trágicos, porque fue apurada la tramitación en Constitución producto de el atentado de 3 carabineros en la Araucanía, que resultó con ellos muertos, por cierto. O sea, lo digo porque además también, lo digo también porque a veces cuando necesitamos tener mejores leyes, que los hechos complejos y fatídicos que pueden ocurrir no siempre nos ayudan a dar el debate con el tiempo para mejorar nuestras leyes en profundidad y no para tener efectos comunicacionales de rápida resolución, como era esa presión que se nos hizo en ese momento, que se suspendió Semana Territorial para que esta comisión pudiera funcionar. Si nos pueden hacer llegar, por favor, el texto de... Perdón, presidente, el texto que usted pidió se está fotocopiando, lo van a recibir en unos minutos. Perfecto, que solo para también la historia de la ley, desgraciadamente, esas comisiones se convocaron cuando el presidente de esta instancia estaba representando al Estado de Chile en Ginebra, representando el examen periódico universal con el ministro de Justicia de la época, en una visita oficial por el Estado de Chile, representando ante las Naciones Unidas el examen periódico universal de derechos humanos. Solo porque no es bueno olvidar que a veces la premura trae consecuencias, no trae buenas consecuencias. Pero tampoco una comisión puede funcionar o no funcionar porque el presidente no esté. Sí. Póngase. Sí. Póngase serio. Presidente. Está bien, ya hiciste tu punto, estoy de acuerdo. Ya. Presidente. ¿Continúo, presidente? Ya. Solo a modo de síntesis, están los representantes aquí de la Biblioteca del Congreso Nacional. Ellos advierten algunos puntos que quieren destacar. Uno que ya se mencionó, que el proyecto alude a la ley 18.314, la cual fue derogada el 12 de febrero del 2025 por la ley 21.732, que determina las conductas terroristas. En segundo lugar, la norma propuesta define crimen organizado solo para efectos del funcionamiento y operatividad de la Unidad de Análisis Financiero, UAF, y diversas disposiciones en materia de lavado y blanqueo de activos. Por lo tanto, podría interpretarse que tal definición no es aplicable a las leyes 21.644, 21.575, 21.730 y 21.717 ya citadas. C. Que la definición propuesta exige que las actividades realizadas lo sean con el propósito de cometer delitos y lucrar. El requisito típico de propósito de lucrar agrega una exigencia probatoria que limitaría la aplicación de la norma en aquellos casos en que los autores no busquen lucrar por sí mismos. Y después del documento se desarrolla en extenso estos planteamientos y además pone ejemplos de legislación comparada respecto de intentos de definir o comprender lo que ha de entenderse por crimen organizado. Eso. Y el profesor Héctor Hernández hizo llegar una breve correo que recibimos en que junto con agradecer la invitación que se le había hecho presente para esta sesión, se excusa porque tenía compromiso académico en el mismo horario para poder asistir y acompañar a esta comisión. Sin perjuicio de lo anterior, también destaca un aspecto que ya se ha referido, que es la mención a la ley de conducta terrorista debiera hacerse al artículo 10 de la nueva ley 21.732. Agrega que no es conveniente introducir un concepto de crimen organizado que se aparte de los acuerdos adoptados recientemente en esta materia en nuestra legislación. Finalmente, propone a la Comisión considerar una remisión formal a los delitos respecto de cuya persecución es aplicable el párrafo tercero bis del título primero del libro segundo del Código Procesal Penal,
El párrafo tercero bis se refiere a las diligencias especiales de investigación aplicables para casos de criminalidad organizada. ¿Ya? Presidente, bueno, estos son los antecedentes que ha preparado la Secretaría. Hay cuestiones de fácil resolución, como la referencia a la Ley de Conductas Terroristas, y ustedes deberán examinar la conveniencia o no de incorporar en este precepto una definición de crimen organizado y definir para la historia de la ley, si así lo acordaran, el sentido y alcance de esa disposición. Es cuanto puede informar la Secretaría. Gracias, secretario. Le voy a dar la palabra al subsecretario Cordero, si le parece, o si algún otro ministro o ministra necesita intervenir, me pide la palabra. Ministro, o sea, subsecretario, lo más relevante, usted creo que ha seguido la discusión, es ver si la referencia a crimen organizado, cómo juega en el conjunto de la legislación que estamos discutiendo, si es necesario o no incorporarla. Lo de la adecuación del artículo 10 de la nueva ley creo que es de cajón, y le ofrezco la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Por su intermedio saludo a las senadoras y a los senadores presentes y a quienes se encuentran en la sala. Mi intervención tiene por propósito solamente poner en contexto la forma y modo en que vuestras señorías han considerado la denominación crimen organizado, cada vez a la cual se ha hecho referencia en este Congreso y particularmente en esta comisión. Tal como ha indicado el secretario de la comisión, las referencias a crimen organizado están señaladas desde la Constitución hasta legislación reciente, ¿no? El más claro de los ejemplos es la modificación al Código Penal, que estaba precisamente destinada a regular la persecución penal en el caso de delincuencia organizada, que es la Ley 21.577, que modificó el Código Penal en esta parte. En cada una de estas ocasiones, esta comisión, cuando ha tenido que hacer referencia a ese debate, y cito para estos efectos específicamente la discusión sobre la reforma constitucional que crea la Fiscalía Supraterritorial, y luego el proyecto de ley, se abrieron discusiones sobre dos aspectos que eran claves. Uno, ¿qué se entendía por crimen organizado? Y en segundo lugar, ¿qué se entendía por delitos de alta complejidad? Ambos fueron objeto de debate en esta comisión. Cuando se refirió a la cuestión sobre crimen organizado, este Congreso ha tenido siempre presente, y particularmente esta comisión, aquella definición que proviene de la Convención de Palermo, que en el caso de Chile, que es la Convención de Naciones Unidas para la Delincuencia Organizada, que en el caso de Chile fue aprobada el año 2005. Y no solo eso, sino que en el primer informe sobre crimen organizado, al cual hace referencia el Ministerio Público, en el marco metodológico de ese informe, para efectos de determinar cuáles son los delitos que se informan, hace referencia a esa definición. ¿Y esto por qué es tan relevante? Porque dicha definición de ese tratado, que por lo demás está aprobado en el caso nuestro en el año 2005 y por lo tanto forma parte de la legislación chilena, define específicamente qué entiende por grupo delictivo organizado. Y si bien se relaciona con cada uno de los aspectos, es cuidadosa en señalar en la parte, si me permite, señor presidente, por su intermedio, se entiende por grupo delictivo organizado, se entenderá un grupo estructurado de 3 o más personas que exista durante cierto tiempo y actúe concertadamente con el propósito de cometer uno o más delitos graves o delitos tipificados con arreglo a la presente convención, con mira a obtener directa o indirectamente un beneficio económico u otro beneficio de orden material. Los aspectos de 3 o más personas que actúan durante cierto tiempo son elementos que la ley que modificó el Código Penal el año 2023 tuvo presente para definir asociación delictiva y asociación criminal. Pero lo que no hace que la legislación vigente es que condicione específicamente al lucro. De hecho, el beneficio tiene que ser directo o indirecto y no necesariamente económico, sino que también de otro orden material. Así las cosas, la forma en que este Congreso y particularmente esta comisión ha entendido crimen organizado proviene de esta convención. Y la forma en que el Ministerio Público ha hecho referencia metodológicamente en su informe se refiere a esta definición. En consecuencia, y con esto cierro, señor presidente, el Ejecutivo considera que si la finalidad es, teniendo en consideración que ese es el criterio que se ha utilizado y teniendo además
la definición que se encuentra en dicha convención, la referencia probablemente para entender crimen organizado debiera ser asociación criminal, es decir, haciendo la referencia específicamente al artículo 293 del Código Penal, y por esa vía acotar y mantener la consistencia que hasta ahora ha tenido presente vuestras señorías en cada una de las discusiones que se han tenido presente. Nada más, señor presidente. Muchas gracias, subsecretario, por su planteamiento. Le ofrezco la palabra del Ejecutivo. Ministro Marcel. Sí, presidente, no, solo lo único que quisiera enfatizar es el lugar que ocupa este concepto dentro de este proyecto de ley, porque ¿cierto? Este es un proyecto de ley que se define como de inteligencia económica y establece otras medidas, alertas de actividades que tengan relación con el crimen organizado. Por lo tanto, por supuesto, esta definición es bien central a este proyecto y justamente el proyecto parte por incorporar este concepto dentro de las facultades de la unidad de análisis financiero. Hay que recordar que este es un proyecto que en lo fundamental se refiere a todo el trabajo investigativo y de recopilación de información que eventualmente permite, ¿cierto?, a la unidad de análisis financiero entregar los antecedentes al Ministerio Público para el objeto de proceder, ¿cierto?, a la querella y las acciones legales que corresponden. Entonces, ese es el lugar donde se ubica, es decir, en el ámbito de responsabilidad de la unidad de análisis financiero para efectos de recopilar información proveniente de los informantes legales que están establecidos en la misma ley y por esa vía, ¿cierto?, identificar situaciones sospechosas que luego puedan ser transmitidas al Ministerio Público. Así que, por supuesto, si en la medida que haya, mientras más claridad haya sobre el concepto, por supuesto, mayor claridad hay respecto a la aplicación del conjunto de la ley por eso cuando se discutió en la sala, presidente, bueno, yo no estuve hasta en toda la discusión pertinente, pero lo que señalamos es que, excepto rechazar este componente del proyecto, desarticula el resto del proyecto. Así que, por supuesto, esto es bien fundamental y por eso es bien importante el trabajo que se haga acá en la comisión. Eso quería señalar, presidente. Muchas gracias, ministro. Le ofrezco la palabra a don Ignacio Castillo del Ministerio Público y luego también le voy a pedir ahí una intervención a don Carlos Pavés para cuál es su opinión respecto de la discusión que estamos llevando adelante. Muchas gracias, presidente. Por su intermedio aprovecho de saludar a las honorables senadoras y senadores que se encuentran presentes en la sala, como el resto de los invitados. Y realmente, presidente, con lo que ha señalado el secretario y además lo expuesto por el señor subsecretario, lo cierto es que no es mucho más lo que uno pudiese complementar, en el sentido en que, si bien la propuesta que se había hecho originalmente, uno podía advertir los esfuerzos que había, digamos, los esfuerzos que tenía en términos de incorporar el fenómeno del crimen organizado dentro de la hipótesis, ¿cierto?, que conlleva la actuación de la unidad de análisis financiero y particularmente la atribución excepcional que se le da en el artículo 2. Luego, la forma en la cual se hace podría ser mejorada, ¿cierto?, y clarificada, diría yo, en los términos en los que propuso el señor subsecretario. Efectivamente, la modificación y la inclusión del artículo 28, ¿cierto?, de la ley que crea la UAF parece ser absolutamente necesario. Lo mismo la actualización respecto a la ley terrorista, que, como ya se ha dicho, se publicó con posterioridad, entiendo, a este debate, y la cuestión que quedaba entonces por dilucidar era qué contenido o contorno se le podía dar al concepto de crimen organizado. Y si bien con quizás algunos pequeños matices que uno podría tener respecto de lo que dijo el señor subsecretario, particularmente en relación a la incidencia que tiene la Convención de Palermo, estoy completamente de acuerdo con él en términos de que la bajada de la Convención de Palermo que el legislador dispuso para el ordenamiento chileno está principalmente contenida en el artículo 293 del Código Penal, que es el de la asociación criminal. Y en ese concepto, y básicamente porque el matiz de diferencia dice relación con que no está explícito en él, ¿cierto?, la exigencia del lucro, que efectivamente de alguna manera enredaba la cuestión de la definición original.
La cuestión de la definición original tenía, yo creo, dos problemas. Uno era ese y el otro era que hablaba sobre delitos vinculados al crimen organizado, lo cual podía ser de una extensión mayúscula. Y luego con la indeterminación de los sujetos activos, yo creo porque no entendía la idea de el tipo de asociación que está detrás de la criminalidad organizada, que hablaba sobre actividades que llevan a cabo estructuras de organización, lo cual inevitablemente iba a terminar siendo más compleja su aplicación práctica. Por lo tanto, y con esto termino, probablemente la mejor opción, que es la que dijo el señor subsecretario, es la de definirlo derechamente en los términos que el Código Penal lo determina, en su hipótesis más relevante punitivamente, que es la del 293, para las asociaciones criminales. Muchas gracias, Ignacio. Don Carlos. Gracias, señor presidente. Por su intermedio también saludar a los honorables senadores y senadores de la comisión y a los demás asistentes a esta sesión. Brevemente, enfatizar un par de aspectos que tienen que ver con la labor que realiza la Unidad de Análisis Financiero en su condición tanto como unidad de inteligencia, pero también como en la coordinación del Sistema Nacional contra el lavado activo y el financiamiento del terrorismo. En nuestro rol específico de inteligencia financiera, señor presidente, nosotros participamos o llevamos adelante nuestra labor de análisis financiero a partir de la información que nos envían los sujetos obligados, los distintos sujetos obligados de 55 sectores de la economía, más todos los actores del sector público, a partir del envío de los reportes de operaciones inusuales o sospechosas. Y es a partir de esa información que nosotros podemos integrar con el resto de la información a la cual tenemos acceso para poder entregarle informes o reportes con indicios de alguna actividad relacionada, algún delito relacionado al lavado activo, al financiamiento del terrorismo al Ministerio Público. Hoy por hoy ese es el único destinatario de nuestra información y de nuestro trabajo. El desafío que estamos enfrentando hoy en día, que tiene que ver con el corazón o con el objetivo principal de este proyecto de ley, tiene que ver con lo que nadie discute, que se refiere a la importancia de detectar y de extraer desde las organizaciones criminales el fruto de sus delitos, digamos, el poder impedir de que puedan aprovecharse de todos los bienes que obtienen de esa actividad criminal. Y en ese sentido, este proyecto de ley apunta a una ampliación del mandato de la Unidad de Análisis Financiero, de manera tal que nosotros, por una parte, podamos obtener de forma más oportuna una mayor cantidad de información, pero que también podamos compartirla con otros servicios, con otras instituciones que forman parte de este sistema. Y en ese sentido, entonces, ya no estamos solamente hablando del tema del lavado activo y financiamiento del terrorismo, relacionado a una serie de delitos que son considerados graves, sino que también en forma central con la actividad de las organizaciones criminales. Particularmente en lo que tiene que ver con los destinatarios de esos recursos, que muchas veces además tienen el carácter la mayoría de las veces, un carácter transnacional. Por otra parte, dentro también de esos desafíos, hemos detectado que para los efectos de poder ser exitosos en el cumplimiento de estas funciones, de la principal, que tiene que ver con la detección de figuras de lavado activo y financiamiento del terrorismo, pero también desde el punto de vista de la prevención, donde los actores del sector privado probablemente son aquellos que tienen un rol mucho más relevante en la medida que estén suficientemente preparados para poder conocer a sus clientes, hacer una debida diligencia y poder reportar oportunamente. Cada vez se observa más la participación de personas y estructuras jurídicas y el uso de testaferros por las facilidades que hay, que no hemos discutido, que lo hemos analizado en lo que ha sido el proceso de discusión de este proyecto de ley, pero que es una realidad que estamos enfrentando. Cada vez hay más utilización de personas jurídicas, de sociedades por acciones, de otro tipo de estructuras jurídicas, lo que nos impone la obligación de poder tener una mayor capacidad de poder accesar a esa información. Por lo tanto, desde el punto de vista de lo que ya se ha informado, lo que ha mencionado el subsecretario del Interior, el señor ministro de Hacienda, por supuesto nosotros compartimos la necesidad de poder generar alguna definición que nos permita con claridad tener esa capacidad de poder accesar a esa información oportunamente y poder procesarla para poder destinarla también oportunamente cuando sea necesario hacia el Ministerio Público para que lleve adelante su trabajo de investigación penal en el ámbito de la persecución de los delitos de lavado activo y financiamiento del terrorismo, pero también para poder identificar con las otras instituciones que forman parte del subsistema o del sistema de inteligencia civil, en este caso el subsistema de inteligencia económica, figuras, organizaciones o actividades criminales
que probablemente de otra manera no lo podríamos hacer. De hecho, con la legislación actual no lo podemos hacer porque estamos impedidos de compartir esa información convencionada con cualquier otra institución distinta al Ministerio Público. Esos son los aspectos centrales que nos preocupan, señor presidente, en este minuto. Muchas gracias, don Carlos. Gracias por la intervención. Si no hay más palabras del Ejecutivo, el Ministerio Público, le ofrezco la palabra a los señores y señoras senadores. Don Pedro Araya. Claudia primero, Pedro. Claudia. No, adelante, Claudia. Sentido común. No, sí, presidente, yo en relación a al punto específico, digamos, que hemos pedido, digamos, inclusive como comisión poder revisar, yo quiero establecer un par de elementos, digamos, como mi opinión, digamos. En primer lugar, a mí me parece que efectivamente llama la atención que en delitos y en actuaciones tan complejas como el crimen organizado y alta complejidad, nosotros acabamos de ver fortalecimiento del Ministerio Público, estamos terminando de tramitar Fiscalía Supraterritorial y no tienen definiciones taxativas. Y al no tener definiciones taxativas no es porque no se quiera perseguir el delito, yo entiendo que es precisamente por la ductibilidad que hay que tener en caso de la evolución de cómo se cometen los crímenes. Voy a ponerlo con un ejemplo muy burdo desde el sentido común, pero cuando los medios de comunicación, y particularmente la televisión o de más masiva comprensión, digamos, para la gente, reportan cómo se hacen los delitos, le da una gran cantidad de ideas a otra gente de cómo seguir mejorando y perfeccionando el delito. O sea, lo digo, o sea, antes se sustraía el cajero automático, después pasamos al oxicorte, después pasamos al no sé cuánto, y todo esto promovido por la televisión. O por con el afán de, obviamente, de mantener informado, pero al mismo tiempo se produjeron situaciones que son complejas. Entonces, a mí me parece eso por un lado. En segundo lugar, creo que además la definición, no soy experta, pero me parece que no es lo mismo decir grupo estructurado de 2, de 3 o más personas que actúa concertadamente que a una estructura organizacional que suena como que la fuerza está puesta en la estructura y no en la cantidad de personas y lo que quieren hacer, y al mismo tiempo que actúa con el propósito de cometer delitos y lucrar. El de lucrar creo que genera además una nueva exigencia, lo dice incluso el propio informe de la Biblioteca del Congreso, una nueva exigencia probatoria, y aquí quiero recordar precisamente lo que se dijo en la introducción de esta comisión. Cuando vimos la reforma a la ley antiterrorista, yo alegué muchísimo porque se eliminaba de la definición de delito terrorista la intención de infundir temor y terror, que es como el origen mismo del delito propiamente tal. Y una de las principales cosas que se planteó era porque la intencionalidad o la idea de es lo más difícil de probar, y por lo tanto me parece que aquí, al tener propósito de lucrar, podemos llegar al sinsentido, que alguien nos diga, no, si yo no tenía el propósito de lucrar, igual saqué plata, pero no tenía propósito de lucrar. O sea, puede hacer una complejidad mayor, por lo tanto, desde ese punto de vista, al menos yo no estoy de acuerdo con la definición que se hace. Creo que debiéramos resolver más bien en la remisión, tal cual como se ha remitido en otras legislaciones, lo que estamos entendiendo por crimen organizado desde ese punto de vista. Eso en primera instancia, presidente. Muchas gracias, Claudia. Pedro Araya. Y luego Paulina. Gracias, presidente, por su intermedio. Saludar a nuestro invitado. Yo comparto el criterio que planteó el subsecretario Cordero en el sentido de no hacer una definición de crimen organizado, porque uno corre el riesgo de que si define crimen organizado, esto puede tener consecuencias en otra arista, porque los temas penales hay que interpretarlos sistemáticamente. Cuando en esta comisión hemos discutido respecto al crimen organizado, yo creo que hay un consenso bastante acabado en el sentido de que ese es un concepto más bien de carácter sociológico, que tiene que ver más bien con la doctrina y la literatura, y que producto de los medios de comunicación se ha ido instalando en el lenguaje popular sin mucha claridad de qué es lo que es.
Creo que es correcto lo que plantea el Ejecutivo en orden a que la referencia sea al 292 y 293 del Código Penal, porque eso además lo deja armónico respecto de la otra legislación, y además esta fue una larga discusión que tuvimos en su minuto cuando se cambió la asociación ilícita. Y ahí ya por lo menos hay doctrina respecto al tema, está la discusión parlamentaria, y entiendo que también hay hasta ya un par de fallos de los tribunales de justicia en materia penal. Lo que sí, yo creo que esto sí, independiente que haga referencia al 292 y 293, tiene que tener un borde adicional, que a lo menos cuando se va a utilizar esta investigación o las herramientas que tiene la UAF, tiene que ser porque existen presunciones fundadas de que se está cometiendo o que se pudiera estar cometiendo un posible ilícito. No que quede abierto, porque además el 292 y 293, si bien es cierto, parece ser que tiene cierto grado de orilla, al final del día también abarca una cantidad importante de figuras delictivas o de actuaciones penales que no necesariamente debieran ser de conocimiento de la UAF. Entonces, en ese sentido, puede ser que una de las soluciones a lo que se propone que se haga referencia al 292 y 293 cuando existan presunciones fundadas, porque ya hay un estándar, hay un cierto criterio respecto de cuándo se pueden utilizar o la UAF podría utilizar este tipo de herramientas, teniendo además en consideración que aquí va a haber una discrecionalidad administrativa respecto de las atribuciones, porque a diferencia de lo que ocurre con el Ministerio Público, cuando se le autorizaron técnicas especiales de investigación, generalmente ellos tienen un control jurisdiccional. Aquí no va a ocurrir esta situación con la UAF. De hecho, la persona que puede ser objeto de alguna de las medidas que puede decretar administrativamente la UAF ni siquiera se puede enterar, cosa que sí ocurre en una investigación penal, que la persona se entera que fue objeto de medida intrusiva. Entonces, en ese sentido, creo que uno de los bordes que se le podría colocar, que vaya al 292 y 293, y que además sea cuando existan presunciones fundadas. Eso como una primera aproximación al punto. Pedro, sería bueno, como tenemos que hacer las modificaciones en clave indicación, poder al menos sugerirlas para ir acotando lo que el subsecretario Cordero. Gracias, presidente. Yo había anotado hace un rato control de la institución, porque creo que es clave. Quiero recordar, sí, lo siguiente. El artículo 1, que obviamente define el objeto de la UAF, establece prevenir e impedir la utilización. Y creo que desde ese punto de vista, esta ley lo que viene es precisamente a reforzar y, como decían anteriormente, a ampliar el objeto de la UAF. Por lo tanto, si nosotros estamos tratando a través de una nueva legislación de ampliar, voy a decirlo así, atribuciones, competencias y en definitiva el objeto, definiendo en esta ley crimen organizado, lo limitamos. No es el objeto de esta ley la definición de crimen organizado, a mi juicio, ni es el objeto de esta ley incluso definir otros tipos de delitos, como por ejemplo en el caso del delito de financiamiento del terrorismo. Yo concuerdo con lo que señalaba el profesor Hernández, que nos hizo llegar, entendemos perfecto que se excusó y no pudo estar, respecto a que este delito de financiamiento del terrorismo quede o se le haga referencia en el artículo 10 de la 21.732. Creo que eso nos mantiene en el objetivo de este proyecto de ley, que es poder reforzar o ampliar las atribuciones y el objeto en definitiva de la UAF. Por eso, para mí ese es el primer argumento. Enfoquémonos en cuál fue el espíritu del proyecto, en los argumentos, en los considerandos, en el fundamento, y por lo tanto volvamos al refuerzo o a definir y ampliar el mandato de la UAF legalmente. Dicho eso, y dejando claro que concuerdo entonces, por ejemplo, con lo que nos propone el profesor Hernández, sí creo, y había tomado nota, de que falta un control. O sea, falta, me refiero de la UAF, falta, y no se me ocurrió, pero bueno, creo que es una buena alternativa el poder establecer este límite, a propósito de que sean o que actúe cuando esté fundada, con los hechos que tengan a su disposición, una profunción fundada exactamente, pero sí yo había también visto que no podemos, si estamos ampliando el mandato de una institución tan relevante además como lo que estamos hablando, dejarle sin un contrapeso, al final es eso, sin un contrapeso, para cuando obviamente se abogue a prevenir y a impedir la utilización del sistema financiero. Así que creo que nos vamos ordenando, presidente, y estamos todos, a mi juicio, logrando entender, ¿verdad?, que si definimos, sobre todo acá,
porque ni siquiera que esté definido en el resto del ordenamiento y por algo se ha ido tomando esa decisión. Pero si terminamos definiendo acá crimen organizado, vamos a terminar produciendo un perjuicio más que un aporte, sobre todo en materia de lavado y blanco de activos. Gracias, presidente. Gracias. Luz, por favor. Gracias, presidente. Bueno, yo creo que hay bastante coincidencia, ¿no es cierto? Creo que el error de este artículo 1 de esta ley de inteligencia económica es precisamente el intentar definir crimen organizado. Creo que no era ni el proyecto ni corresponde la definición. Me parece a mí que para mantener la armonía de la legislación que hemos hecho en la ley antiterrorista, en la ley también que modifica la ley 20.000 y empieza a hablar de crimen organizado, me parece correcta la revisión, ¿no es cierto?, no solo a los artículos 27 y 28 de esta ley que estamos analizando, sino que también, y la del artículo 10 de la nueva ley 21.732, sino que remitirlo al 292 y 293 del Código Penal. Me parece correcta también la propuesta del senador Araya de incluir que existan presunciones fundadas de la comisión de esos delitos para que la UAF pueda intervenir. Yo creo que a todos nos interesa perseguir el crimen organizado, pero volver a el origen donde se quiso definir. Esta ley no es el lugar, y vuelvo a decir, creo que ya la legislación se había tomado como la decisión de que no era bueno definirla, sino que más bien describirlo y asociarlo a algunos delitos. Las nuevas atribuciones que se le dan a la unidad de análisis financiero en esta ley son importantes. Y cada vez que uno dota de atribuciones importantes a una entidad determinada, tiene que tener bordes. Tiene que tener bordes, si no, se desborda. Y eso es lo que no puede ocurrir, ¿no es cierto?, sino que la ley cumpla con la finalidad de perseguir la ruta del dinero, de sancionar el lavado de activos, pero no crear a la unidad de análisis financiero o no entregarle esta nueva facultad, porque ya está creada, ¿no es cierto?, como un pescador de hombres. O sea, que salga a pescar cosas que no necesariamente son crimen organizado. Las facultades que se le entregan acá son importantes, son necesarias probablemente, el perseguir el lavado de activos del crimen organizado, pero tiene que tener el borde para que persiga o se cumpla con la finalidad que tiene el legislador a establecerle la facultad. Presidente, nosotros estamos preparando con el senador Araya, traíamos una propuesta de indicación, le estamos agregando el tema de las presunciones fundadas y se la vamos a entregar para que se lea y se corrija o se someta a discusión. Sí, antes de darle la palabra, me pide la palabra, además de la senadora, el ministro Marcel y la ministra Lobos. Don Carlos, una referencia al no haber participado en la discusión del proyecto propiamente tal. Yo estoy absolutamente de acuerdo con la persecución de la ruta del dinero, con las capacidades que tienen ustedes, pero yo no tengo una buena opinión de la unidad de análisis financiero anteriormente. A ustedes les han pasado elefantes rosados por delante y no se han dado cuenta. Elefantes de esos grandes. De instituciones bancarias, en notaría, en situaciones, solo me acuerdo del mega fraude de Carabineros. Fueron alertados por terceras personas. No tengo, salvo que usted me corrija en alguna de esas cosas, o si los elefantes no eran tan grandes los que se les pasaron. Pero yo lo que quiero entender es que las facultades que se le están entregando al estar en sede administrativa sean bien utilizadas y tengan el correlato de responsabilidad. Y quiero hacer una referencia actual que hay que decirla porque allá tenemos el Ministerio Público, que estamos haciendo dos tremendas leyes de la Fiscalía Supraterritorial, una fiscalía especializada para el crimen organizado,
con recursos, con funciones, fortalecimiento del Ministerio Público, como nunca, con más fiscales, pero nosotros nos dimos a la tarea, al menos en esta comisión, de que hay responsabilidades. La mala actuación tiene que hacer. Y nosotros estamos viendo en estos días filtraciones de cuando tenemos un sistema que resguarda la confidencialidad, que ocurren todo tipo de... Entonces, estamos haciendo una parodia de una rigurosidad en un funcionamiento cuando se está utilizando algo que precisamente se supone que es reservado, que tiene los resguardos por las garantías constitucionales, que no está utilizando. Entonces, ahí le voy a dar la palabra. ¿Cómo usted ve que estas nuevas atribuciones, yo creo que hay unanimidad en lo que significa la unidad de ley financiero, prevenir e impedir la utilización del sistema financiero y otros sectores de la actividad económica para la comisión de algunos delitos, pero yo le pediría cuáles son los antecedentes anteriores, un poquito la trazabilidad, si esos elefantes rosados que han pasado, se le han pasado, a lo mejor iban camuflados y no los vieron, pero tener esa certeza para que en definitiva no exista irresponsabilidad y no haya control jurisdiccional, porque en sede administrativa ustedes van a tener muchas facultades. Si eso no es utilizado, no hay un control jurisdiccional, también nos vemos enfrentados a situaciones que tuercen el objetivo de la persecución de lo que motiva esta ley. Ministro Marcel, ministra Lobos y Claudia. Sí, gracias, presidente. Sí, en relación a este tema que plantea el senador Araya por su intermedio, presidente, tenemos que tener claro que este primer artículo define en términos generales el mandato de la UAF, pero no define todos los procedimientos que sigue. Y al mismo tiempo lo define en relación al conjunto del mandato de la UAF. Es decir, tanto al financiamiento del terrorismo como al lavado de activos y ahora cierto crimen organizado. Por lo tanto, cierto, si se quiere introducir un concepto, digamos, ligado al criterio, tendría que ser en relación a ese conjunto de situaciones. En segundo lugar, tenemos que tener claro que la manera en que opera el trabajo de la UAF es que existen unos sujetos obligados que reportan operaciones sospechosas. Entonces sería complejo, ¿cierto?, que ligado a eso introdujéramos un concepto de presunción que le obligara a un banco, a una notaría, a hacer un juicio sobre presunción de delitos. Luego, la UAF no tiene iniciativa penal. La UAF informa al Ministerio Público. Y es el Ministerio Público el que tiene que evaluar si los antecedentes que recibió la UAF de los sujetos obligados, que analizó y luego transmitió, ¿cierto?, son suficientes como para iniciar una acción penal. Y por último, presidente, quisiera señalar que justamente el tema de los contrapesos, los temas de los fundamentos, están recogidos en este proyecto de ley al momento en los artículos que se refieren sobre cómo la UAF ejerce estas facultades. Particularmente en el artículo 2 del proyecto, que es donde justamente se define las atribuciones que ahora pasan a incluir, ¿cierto?, el acceso a información bancaria. Hay un extenso texto de 7 incisos que contienen todos los controles, contrapesos y obligaciones de información de carácter más agregado que cumplen justamente ese propósito. Creo que es lo que iba a señalar la ministra, probablemente lo puede explicar con mayor propiedad y mayor detalle que yo, pero creo que es importante dar cuenta de que es justamente en el siguiente artículo de este proyecto donde se recogen estos elementos de juicio y de procedimiento y de contrapeso que se hacen cargo de la preocupación totalmente legítima que expresa el senador Araya. Gracias, presidente.
Los senadores, démosle a Macarena y Claudia y Pedro. Muchas gracias, presidente. Por su intermedio, saludar a todos los integrantes, senadoras y senadores integrantes de la comisión, a los miembros de la Secretaría. Tal como lo decía el ministro Marcel, por eso va a ser muy breve mi intervención, porque yo creo que es muy relevante poner el contexto. Acá lo que estamos hablando es la modificación del artículo 1, que es el mandato general que se le da del objeto de la institución. Y por tanto, no parece razonable que cuando estamos definiendo el objeto de la institución, que es, ¿no es cierto?, agregar dentro de los delitos base en los cuales ellos tienen competencia al lavado de activos, delitos terroristas, las conductas, ¿no es cierto?, de crimen organizado, donde ya se ha generado, de acuerdo a las intervenciones tanto del Ejecutivo, el Ministerio Público, la propia UAF y las intervenciones de los senadores y senadoras, un cierto consenso de no innovar respecto a esta definición que como tal, como bien se decía, más bien un concepto sociológico y la forma de materializarlo es por remisión, ¿no es cierto?, a las modificaciones que ya se ha hecho al artículo 292 y 293. Ahí hay que precisar si efectivamente vamos a incorporar asociación delictiva, que es el 292, y asociación criminal, que es el 293, o dejarlo circunscrito solo, como se había planteado al 293 de asociación criminal. Eso es parte del debate, ¿no es cierto?, de los señores y señoras senadoras. Pero lo que es relevante es que no parece razonable entonces acotar dentro del concepto del objetivo y que, tal como lo decía por su intermedio presidente el ministro de Hacienda, luego cuando se establecen las facultades específicas, ¿no es cierto?, para el cumplimiento de este mandato legal general, hay una serie de exigencias. Por de pronto, ¿no es cierto?, el reporte de operaciones sospechosas, que es la base que activa, ¿no es cierto?, el funcionamiento de esta institucionalidad, y además, en estas nuevas facultades que se le están dando en este proyecto de ley por su intermedio presidente, una serie de controles tanto internos como externos que garantizan, ¿no es cierto?, lo que planteaba por su intermedio el senador ¿Cuáles son Araya. esos, perdón, Macarena, si nos ayuda un segundo? Sí, le hago un resumen, si le parece, de esos presidente, controles. de los controles internos y externos. Ajá. En primer lugar, para efectos de... A ver, está el requisito general aquí, está la norma general, ¿no es cierto? Se mantiene que la UAF, para poder acceder al secreto bancario, para levantar el secreto bancario, requiere autorización judicial. Hay una excepcionalidad, ¿no es cierto?, que establece un procedimiento simplificado para ciertas hipótesis. En esas hipótesis, básicamente, tenemos que es el reporte de operaciones sospechosas de personas jurídicas, de funcionarios públicos, o cuando ya provenga el ROS de otro banco. En ese caso acotado, ¿no es cierto?, donde está este procedimiento simplificado, los controles internos están dados primero porque se requiere, por cierto, el ROS, el reporte de operaciones sospechosas, siempre. Luego, esta solicitud tiene que ser, ¿no es cierto?, formulada previo requerimiento fundado de la Jefatura de División de Inteligencia al director de la UAF. Y el director de la UAF la tiene que autorizar, estableciendo una serie de requisitos, paso a leerlos porque no los recuerdo de memoria. Debe indicar cómo se relaciona la solicitud con los delitos de competencia de la UAF y debe contener el código a través del cual la unidad identifique el reporte de operación sospechosa que justifica la solicitud, de manera tal que la individualización de él o los titulares de la información bancaria de las entidades destinatarias de la solicitud, así como las operaciones bancarias a las que se refiere la solicitud de información. Se califican causales, información debe ser necesaria para desarrollar y complementar, ¿no es cierto?, el análisis de una operación sospechosa previamente reportada, y el reporte debe necesariamente referir a personas jurídicas, funcionarios públicos o haberse metido como otro banco, como decíamos, que es la hipótesis para que se gatille el procedimiento simplificado. Adicionalmente, presidente, la información obtenida tiene el carácter secreta y, por tanto, todos los funcionarios de la UAF están sujetos, ¿no es cierto?, a ese deber de secreto, haciendo alusión a lo que planteaba por su intermedio, presidente, el senador Araya o usted mismo en su alocución anterior, y, por tanto, ¿no es cierto?, estas infracciones, vulnerar, ¿no es cierto?, el deber de secreto, da lugar a las responsabilidades administrativas y penales si fuera el caso. Adicionalmente, tenemos un control externo, ¿no es cierto?, que es la obligación de informar de parte del director de la UAF anualmente a la Comisión de Hacienda del Senado, que incluye de manera explícita no solo un reporte, ¿no es cierto?, de toda la acción desarrollada por esta entidad durante el año, sino que específicamente de cuándo se ha utilizado esta facultad, y asimismo tiene la obligación de mandarla a la Corte Suprema, a la Corte de Apelaciones, perdón, que de manera, ¿no es cierto?, aleatoria, al tener este reporte, puede también verificar si no se han cumplido en cada uno de los casos los supuestos que la gatiñan y, por tanto, sancionar de acuerdo al Código de Procedimiento Penal, artículo civil, perdón, 240, en el caso que no se incumpliera. De esta manera, entendemos, ¿no es cierto?, y además recordar que esto fue informado favorablemente por la Corte Suprema, como correspondía, solicitar su opinión, y de esta perspectiva nosotros creemos que están dados, ¿no es cierto?, recogiendo la propuesta del senador Araya, todos los elementos para que efectivamente
en el caso a caso sea efectivamente una intervención fundada, pero no nos parece razonable, por su intermedio, presidente, que dentro del mandato general de la ley se incorpore un elemento subjetivo adicional que limitaría, por cierto, el accionar de esta institucionalidad. Muchas gracias. Gracias, ministra. Ministro Gajardo. No, presidente, muy breve, solo dos cosas. Una, que efectivamente en el artículo primero, que es el ámbito de aplicación de la ley, parece que puede producir más problemas, incorporar un elemento que sea de ponderación respecto a la información que se va a hacer llegar al sistema de análisis financiero, que una situación que nos permita que esto funcione adecuadamente. Y lo segundo es que, efectivamente, en el caso de los controles externos, la Corte Suprema, ya lo dijo la ministra Lobos, pero quería reafirmarlo, la Corte Suprema informó favorablemente los controles externos que hay respecto a cómo está el proyecto. Y cualquier modificación o cualquier cambio que se haga respecto a la forma en que se va a realizar, se van a realizar los reportes, se van a realizar las investigaciones por parte de la Unidad de Análisis Financiero, nos parece que debiera estar fuera del artículo primero, en los artículos siguientes, en los artículos respecto a los procedimientos y la operacionalidad de este sistema, más que en la definición. Eso, presidente. Sí, gracias, presidente. Yo, lo primero que, bueno, estando todos de acuerdo, pareciera que efectivamente hay que eliminar la referencia explícita que se hace con respecto a la definición de crimen organizado en el artículo 1 de la UAF, y que tenemos que resolverlo, digamos, con la remisión a otros artículos y leyes que ya existen. A mí sí me parece importante poder plantear dos cosas. Uno, yo no estoy de acuerdo con colocar aquí una presunción fundada, puesto que me parece que podríamos cometer el error de acotar demasiado el ámbito de acción en la definición de la propia unidad de análisis financiero. O sea, no es en el ámbito de la actuación propiamente tal. Ya lo decía el ministro de Hacienda, no tiene la acción penal, por lo tanto, a quien le corresponde fundar la presunción de la investigación es o al Ministerio Público o luego a la Corte respectiva, en el caso de que decrete las diligencias que pueda decretar, digamos. Lo digo porque precisamente esta legislación lo que hace es poder, en caso puntual, y también con, como lo decía la ministra Lobo, con la excepcionalidad, levantar secreto bancario. Entonces, si más encima colocamos presunción fundada cuando abro la oficina, presunción fundada cuando no sé qué, cuando presunción, o sea, finalmente va a ser tan acotado el ámbito de acción que no solo, imagínese, como usted dice, presidente, se le pasaron los elefantes rosados, imagínese tratando de justificar la presunción para el elefante rosado. O sea, yo creo que no va a cambiar nada si es que no hay una voluntad de parte de todas las instituciones por efectivamente actuar criteriosamente, apegado a la ley, y digo criteriosamente a propósito también de los WhatsApp, digamos, ¿no? En el caso de que se filtran, digamos, están investigando una cosa y terminamos después con cagüines de poca monta, filtrados en la prensa, pero yo quiero que se investiguen las situaciones que correspondan, sea quien esté involucrado. Lo digo en serio, pero también para que la actuación de las instituciones pueda ser como corresponde, tenemos que abocarnos a lo que realmente estamos persiguiendo. Porque si la idea es hacer descrédito, bueno, podemos poner todo a disposición el celular de cada quien y bueno, que estaremos millones de días, meses y años sacando de mentiras verdades mentiras, sobregiros, etcétera, etcétera. Pero no vamos a hacer lo que queremos hacer, que tiene que ver con perseguir el crimen organizado, el lavado de dinero, las bandas delictuales, etcétera, etcétera, el narcotráfico. Entonces, yo de verdad lo quiero plantear. A mí me parece que al menos acá, en este primer artículo, pecaríamos, perdón que lo diga así, pecaríamos de acotar demasiado la actuación. Y en segundo lugar, presidente, si me permite solo hacer un comentario, no
tengo, y me corrigen si es que me equivoco, pero a propósito de la comunicación del profesor Héctor Hernández, ya lo decía la senadora Paulina Núñez, estamos de acuerdo con hacer referencia al artículo 10 de la nueva ley antiterrorista. Sin embargo, finalmente la remisión formal a los delitos del párrafo tercero bis del título primero del libro segundo del Código Procesal Penal, a mí, y lo pregunto porque no lo tengo del todo resuelto, me llama la atención que se haga referencia a eso, puesto que ese párrafo, entiendo, asimismo lo dice la propia comunicación del profesor, a diligencias especiales de investigación y no necesariamente a la definición de crimen organizado. Entonces, solo lo quiero poner ahí porque no sé si es la mejor referencia para rematar el artículo solamente. Muy Gracias. bien, Claudia, muchas gracias. Pedro Araya. Gracias, presidente. Sabe que muy a mi pesar voy a concordar con su reclamo que tuvo con el gobierno. Si el problema de esto es que como esto pasó por seguridad tenemos criterios distintos y dado el proceso legislativo que tenemos nosotros es muy difícil que uno pueda modificar los temas. ¿Y a qué voy a esto? Porque la exposición del ministro Marcel en cierta medida le dio la razón, presidente, que nosotros estamos viendo una parte que tiene efectos en el resto del proyecto. La ministra Lobo describió perfectamente el proceso de control, pero yo creo que tenemos una mirada distinta. Primero porque se trata de una facultad extraordinaria que se va a realizar sin control judicial previo. Los controles, entre comillas, los supuestos controles que hay son informar a la Comisión de Hacienda del Senado que van a ser datos anonimizados que van a decir, mire, se utilizó 30, 50, 60 veces. A la Corte de Apelaciones va y la Corte de Apelaciones no la revisa toda, revisa aleatoriamente. Entonces la Corte puede revisar un caso que puede estar correcto, pero puede tener 50 casos en que fue mal utilizada la solicitud de levantamiento de secreto bancario sin autorización judicial. Y el problema está en que, claro, la definición que estamos dando del 292 y 293 pareciera ser muy sencilla, pero todos sabemos que la del 292 está referida a los simples delitos. Entonces eso abre el abanico prácticamente completo de que la UAF podría requerir información de todo. O sea, bastaría que diga, mira, ¿sabe qué? Parece que acá hay una asociación operando conforme al 292, cualquier delito, y pide información de Juanito, Pedrito y Luchito. Y eso después, esa persona no sabe qué ocurrió. Porque en esto, insisto, a diferencia de lo que pasa con el Ministerio Público, después esa información que requiere el Ministerio Público, hay cierto grado de control. La conoce la persona que está siendo investigada, el juez de garantía, bien o mal, aprueba o rechaza las medidas y uno puede tener cierto recuerdo. Pero en este caso, el tercero que fue objeto de esto, que probablemente no llegaba a ver en ese entierro, no tiene cómo enterarse. Tampoco sabe por dónde pasó esa información. Yo no quiero discutir hoy día, no quiero analizar lo que ha hecho la UAF y no quiero poner en duda la honestidad de la gente que está trabajando hoy día en la UAF. Pero aquí hay que prevenir hechos futuros que puedan pasar. Porque con esta obligación que se le está, o sea, con esta atribución que se le está dando a la UAF, van a tener mucho poder respecto a poder acceder a mucha información sensible de las personas. Entonces, esto tiene que tener el mayor resguardo. Entonces, por eso yo vuelvo a insistir en el criterio. Si nosotros nos vamos por lo que están proponiendo el 292 y 293, tiene que tener alguna orilla, porque el 292 en la práctica es prácticamente casi todo el Código Penal, salvo la falta. Entonces, ahí hay un tema que yo creo que tiene que definirse. Ese es el punto. Gracias. Maca, una interrupción que me había pedido la palabra el Ministerio Público y también está la UAF. Maca, Ariana, por favor. Gracias, muchas gracias, presidente. Muy breve respecto a lo que planteaba el senador Araya por su intermedio. Efectivamente, por eso el Ejecutivo, compartiendo, ¿no es cierto?, el alcance que él hace, nosotros, tal como lo planteó el subsecretario Cordero en su intervención inicial, proponíamos que fuera solo asociación criminal el 293 del Código Penal y no el de no asociación delictiva, toda vez que efectivamente genera esa amplitud. Y respecto al tema, solo recordar que las hipótesis excepcionales de procedimiento simplificado respecto a la posibilidad de levantamiento secreto bancario con control ex post y no ex antes, es respecto de personas jurídicas y, por tanto, en definitiva, ahí no está, ¿no es cierto?, la posibilidad de vulneración de la vida privada o los datos personales, funcionarios públicos, por el mayor estándar al que estamos sometidos todos los funcionarios y funcionarias públicas por el riesgo de utilización de recursos públicos, y los supuestos en que ya un banco, otro que son los principales, ¿no es cierto?, sujetos llamados a reportar, efectivamente hayan hecho, ¿no es cierto?, hayan provenido de un banco el reporte de operación sospechosa. Por tanto, queda bastante acotado y limitado en ese sentido la posibilidad de que se comparte, ¿no es cierto?, que hay que buscar un equilibrio, que esto no signifique, digamos, desvirtuar la lógica que por esta vía, digamos, de este instrumento se termine accediendo a información de personas que no corresponda, y de esa perspectiva creemos que está resguardada la preocupación planteada por el senador Araya por su intervención.
Gracias, ministra. Ignacio y luego don... Muchas gracias, presidente. No, ¿quieres hablar tú? No, presidente, muchas gracias. Yo solamente quería acotar dos cosas que me parece que son relevantes. Una, que efectivamente en la presentación que inicialmente hicimos, lo limitamos, digamos de alguna manera, o sugerimos que se limitase exclusivamente al artículo 293 para no ampliarlo al 292, en la misma hipótesis que había planteado el subsecretario, y en ese contexto, al parecer, la cuestión, por así decirlo, del estándar probatorio o la carga epistémica que está incluida en las presunciones fundadas, estaría, por así decirlo, sería innecesaria, y la verdad es que pareciera ser que en el artículo primero haría más daño que virtud al proyecto de ley. La otra cuestión que uno podría preguntarse, que es un poco atendiendo a lo que decía el senador Araya, es si por así decirlo, el estándar que exige el artículo segundo para los efectos de que se determine ¿cómo se llama? El acceso al levantamiento bancario desde el punto de vista administrativo está suficientemente adecuado o no. Y ahí básicamente lo que hay son dos tipos de estándares. Estándar de la necesariedad, es decir, que sea necesario para, y la resolución que sea de carácter fundada. La pregunta entonces que el legislador tiene que hacerse es que acaso es el estándar que se pretende. Pero eso creemos nosotros que si se mantiene el 293 en el artículo primero, parece ser suficientemente razonable, más que agregar ahí, en ese momento, las presunciones fundadas, porque eso va a implicar un efecto en todo el ámbito del funcionamiento de la unidad de análisis financiero. Perdón, Carlos. Gracias, presidente. Para, en primer lugar, responder la pregunta que usted formulaba, porque creo que en base a la respuesta podemos también complementar lo que significan todos los resguardos que tiene la UAF en el marco legal que nos regula sobre el secreto, la reserva y el cuidado que tenemos para efectos de procesar la información. Cuando usted mencionaba dos casos, yo diría que justamente son dos casos de los más relevantes que demuestran justamente el éxito del funcionamiento del sistema y la labor que ha cumplido en la unidad de análisis financiero históricamente. El caso conocido como Verde Austral, el caso de fraude carabinero, efectivamente surgió como parte del funcionamiento, del adecuado funcionamiento del sistema de prevención y detección antilavado contra el financiamiento del terrorismo, a partir de reportes de operaciones sospechosas de una institución financiera en Punta Arenas, que nos llegó a la unidad de análisis financiero, que nos permitió iniciar todo un proceso de análisis y posteriormente reportar o informar al Ministerio Público, que dio inicio a un proceso que hasta el día de hoy todavía sigue teniendo resultados muy importantes. Creo que es el caso que ha tenido más condenas por lavado de activos en la historia de nuestro país, y probablemente a nivel internacional eso queda ratificado, y como digo, surge justamente de este trabajo. Ahora bien, ¿por qué digo que es tan importante? Porque justamente aquí queda en evidencia cómo funciona también el tema de la reserva y el secreto. Ya lo mencionaba el subsecretario y los ministros. Creo que no me equivoco cuando digo que la unidad de análisis financiero es la institución que está sujeta a la mayor cantidad de resguardo, de provisiones y de sanciones de cara a sus funcionarios y a todos quienes intervienen en el sistema. Tenemos 3 artículos de la Ley 19.913 que apuntan a ello. El artículo 6º, que prohíbe y sanciona a los sujetos obligados, a quienes trabajan en los sujetos obligados, y les impide informar a cualquier otra persona que han reportado operaciones sospechosas. El artículo 13º de la ley, que impone sanciones penales, administrativas y civiles, como mencionaba la ministra de Sexpress, a los funcionarios de la unidad de análisis financiero, y el artículo 31. Entonces, a partir de esos ejemplos, señor presidente, por su intermedio también mencionar de que o enfatizar nuevamente que nosotros estamos en un ámbito muy distinto a la investigación penal. Somos colaboradores de... Hay algo que nosotros siempre decimos que creo que tiene la máxima importancia. Cuando un sujeto obligado reporta operaciones sospechosas, no está haciendo una denuncia. Incluso cuando nosotros enviamos un informe de inteligencia al Ministerio Público, no hacemos una denuncia. Por lo tanto, no estamos sometidos a esas mismas obligaciones. Y por último, señor presidente, creo que también es muy importante decir que desde el origen de este proyecto de ley, cuando se está proponiendo ampliar, también siguiendo las recomendaciones internacionales del Grupo de Acción Financiera de Gafi, en base a las evaluaciones que nos hacen permanentemente de fortalecer el sistema, hemos tenido el cuidado, y este Congreso ha tenido el cuidado de
justamente resguardar el reporte de operaciones sospechosas, que como lo decía la ministra Lobos, es la base de poder solicitar información de levantamiento de secreto bancario. No podemos solicitar administrativamente o con permiso judicial alzamiento de secreto bancario si es que no hemos recibido un ROS y hemos tenido, y este Congreso ha tenido el resguardo, y ha sido por unanimidad, de que en caso de que compartamos información con otras instituciones, vamos a poder compartir mucha información, pero nunca el reporte de operaciones sospechosas. Y nunca vamos a poder compartir también la información que obtengamos de parte de este levantamiento de secreto bancario. Y lo último, con esto cierro, presidente, si hay algo que no puedo estar más de acuerdo por su intermedio con la senadora Bensperger, es que no podemos estar en la pesca de seres humanos o la pesca de hombres. Uno de los fundamentos de las recomendaciones internacionales del Grupo de Acción Financiero de Gafi es justamente que está prohibido salir a la pesca de eventuales operaciones sospechosas. Y por lo tanto, desde las recomendaciones de Gafi está establecido que yo no puedo ni pedir información, ni compartir información, ni siquiera con mis pares a nivel internacional, en la medida que no tenga indicios suficientes a partir de un reporte de operación sospechosa. Gracias por la presión, don Carlos. Estamos en la hora, voy a pedir la prórroga para poder... Presidente, no es de pesado, pero nosotros tenemos rendición de gasto militar ahora sí, no estoy en condiciones de poder seguir. Continuamos mañana porque hay que darle mucho. ¿Y si continuamos mañana? 5 minutos, si ahora leer una propuesta y votar. Macarena, perdón. Muchas gracias, senador. Agradecer la disposición. Efectivamente, entiendo de las alocuciones que me han antecedido que hay un cierto consenso respecto a cómo podríamos mejorar y si me permito leer, digamos, cómo entiende el Ejecutivo, que también lo planteaban los parlamentarios y parlamentarias de esa perspectiva, poder proceder a la votación y cumplir el mandato que ha dado la sala y agradecer, por cierto, la buena disposición siempre de esta comisión. Artículo 1. Créase la Unidad de Análisis Financiero UAF con el objeto de prevenir e impedir la utilización del sistema financiero y otros sectores de la actividad económica para la comisión de algunos de los delitos descritos en el artículo 27 o 28 de esta ley, en el artículo 10 de la ley 21.732 y en el delito de asociación criminal del artículo 293 del Código Penal. Luz. Sí, presidente, yo tengo otra propuesta que es básicamente lo mismo, ¿no es cierto?, que dice crearse la Unidad de Análisis Financiero UAF con el objeto de prevenir e impedir la utilización del sistema financiero y de otros sectores de la actividad económica para la comisión de algunos de los delitos descritos en el artículo 27 y 28 de esta ley, los delitos vinculados al crimen organizado a través de la provisión de fondos en la comisión de delitos contemplados en el artículo 293 del Código Penal y en el artículo 10 de la ley 21.732. Esa es la propuesta que... el tema de provisión de fondos, porque el delito penal se persigue por los tribunales, lo que va a tener la UAF respecto cuando hay provisión de fondos en lavado de activos. No es todos los delitos. La UAF no persigue el delito en sí, persigue el lavado de activos asociado al crimen organizado. Persigue. Por su intermedio, presidente, se constata, ¿no es cierto?, que hay una gran coincidencia entre la propuesta formulada por la senadora Bensperger. Nosotros entendemos que el requisito de provisión de fondos está contenido, ¿no es cierto?, en la descripción inicial, cuando se habla que es justamente con el objeto de prevenir e impedir la utilización del sistema financiero y otros sectores de la actividad económica. Por tanto, nos parecería que sería redundante incorporar el tema de la provisión de fondos en esta parte cuando ya está subsumido en el encabezado del artículo 1 por su intermedio, presidente. Mientras que claramente en la historia de la ley que en el fondo la facultad de la UAF es para perseguir el dinero, no el delito en sí, ¿no es cierto?, porque esos son facultades de los tribunales. Habría acuerdo para que pudiéramos despachar esa redacción, pero necesitamos leerlo textualmente, si puede, Macarena. No, que la lea el secretario para efectos de poder consignarla.
si tenemos acuerdo. Presidente, sí, lo que pasa es que aquí su asesora nos hacía una observación que yo le pediría si le pudiera prestar su micrófono o el mío para que lo explicara, porque tiene toda la razón. Y así queda para preparar con el Ejecutivo esa redacción para mañana. Por su intermedio, presidente. Bueno, lo que pasa es que con la redacción del Ejecutivo, como yo lo entiendo, es que la Unidad de Análisis Financiero podría investigar por los artículos 27 y 28 de la ley, el artículo 10 de la ley 21.732, pero aparte por el delito del 293, que son las asociaciones criminales. El problema es que el 293 es un delito que tipifica una forma de participación en el delito, que en el fondo son las asociaciones criminales. Entonces, yo considero que por la voluntad del senador, que quería que se investigaran estos delitos, pero cuando fuesen ejecutados por una asociación criminal. Por eso mismo yo redacté una... Ya, la voy a leer. Créase la Unidad de Análisis Financiero, UAF, con el objeto de prevenir e impedir la utilización del sistema financiero y de otros sectores de la actividad económica para la comisión de algunos de los delitos contemplados en los artículos 27 y 28 de esta ley, así como en el artículo 10 de la ley 21.732, cuando la ejecución se lleva a cabo en el contexto de los delitos tipificados en el artículo 293 del Código Penal y exista una presunción fundada de la comisión del delito. Sí, estimado ministra, hay una natural duda respecto de esto. Yo lo señalé al comienzo, yo no voy a despachar una entidad de esta naturaleza con algún grado de incertidumbre. Yo lo que le pido, perdón, déjeme terminar, vamos a destinar la primera media hora de mañana en la comisión. Pedirle, secretario, no sé cuál es la tabla que tenemos, notificar para poder despachar, y le pediría, tenemos la mejor voluntad, yo creo que estamos en la redacción, digamos, no estamos en la duda, para que la observación que se ha hecho, más otras observaciones, hagamos una buena reacción. Había consideración que es la Secretaría la que tiene que darnos la lectura del texto, nosotros tenemos que votar un texto consensuado, queremos cumplir el mandato que nos dio la sala, pero creo que estamos en la hora y estamos en un tema de redacción nomás, de redacción de este articulado. Ministra. Muchas gracias, presidenta. Agradecer, por cierto, la disposición de la comisión para cumplir el mandato de la sala de tener despachado este proyecto para que pueda ser analizado en la sesión de mañana. La propuesta que formulaba por su intermedio su asesora, presidente, cambia el sistema. Aquí, hoy día, la UAF, desde su creación, tiene contemplado como delitos bases el delito, ¿no es cierto?, de activos y terrorismo. Y, por tanto, asociar que solo se puede acceder, ¿no es cierto?, el mandato de la UAF respecto de esos delitos cuando hay una organización criminal en los términos del 293 es retroceder respecto a lo que estamos hoy día en norma vigente. Por tanto, lo que nosotros estamos planteando, y se ha planteado desde el inicio respecto a este proyecto, presidente, es ampliar el objeto de la UAF para los supuestos de crimen organizado. Entendíamos que había había una duda respecto a cuál era la conceptualización de crimen organizado, y hemos construido en conjunto un consenso respecto a que la manera más adecuada de hacerlo, dado el carácter, ¿no es cierto?, flexible, sociológico que tiene esta denominación, sea por referencia, ¿no es cierto?, al 293 del Código Penal, pero nos parece que la propuesta no es solo formal de redacción, sino que cambia lo medular de lo que hoy día es la Unidad de Análisis Financiero por su intermedio. Macarena, insisto, reitero, vamos a dar la mejor redacción. Al menos yo como presidente estoy por la persecución absoluta de la ruta del dinero para este tipo de delitos, pero quiero ser riguroso y escuchar a todas las partes, todas las opiniones. Por eso aquí hay 3 ministros de Estado, un subsecretario, y creo que la discusión no ha sido confrontacional desde el punto de vista de un imposible, sino que hagamos una buena redacción, que entendamos, que avanzamos y, si les parece, y permítanme que la redacción sea votada al inicio de la sesión de mañana para efectos de tener un buen texto y sin perjuicio de eso. La opinión que han hecho cada uno de los asesores, la biblioteca también estaba revisando, creo que es muy interesante que quede también en la historia de la ley, hay una muy buena referencia
y lo que partía el subsecretario Cordero haciendo la referencia global al comienzo, creo que van a ayudar también para que despachemos el texto. Sí. Sí. Presidente, les vamos a repartir la última redacción que nos hizo llegar el Ejecutivo para que ustedes la examinen y se someta a votación mañana. Habiéndose cumplido el objeto de la sesión, se levanta.